nombre es Rosa Zárate Grajales. Actualmente soy la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y en mi carácter de coordinadora general y compiladora del libro Enfermería y COVID, la voz de sus protagonistas, quiero invitarles a leer y a participar y a ser partícipes de esta obra de la enfermería mexicana. El libro que tienen ustedes en sus manos es resultado de una suma de circunstancias inesperadas y lamentables algunas, aleccionadoras y esperanzadoras otras. Sin la pandemia por el COVID-19, quizá esta publicación no se había concebido, pero sin el dolor, la imaginación, el entusiasmo y sobre todo el compromiso de las y los enfermeros que en esta crisis sanitaria nos han dado muestras de su solidaridad y amor por el prójimo, tampoco habría sido posible. Los textos que conforman la obra expresan el dolor por la pérdida de un ser querido o por un paciente, conminan a los tomadores de decisiones a ser sensibles y competentes e invitan a la ciudadanía a comprometerse con mayor responsabilidad y, en suma, exhortan a los lectores al ejercicio cotidiano de la solidaridad, la comprensión y la generosidad. La mayor parte de los textos son resultado de vivencias en primera persona, ya sea en el ámbito hospitalario, educativo, comunitario o incluso familiar. Son las narrativas de la pandemia, testimonios de quienes se encuentran en el primer frente de batalla y que todos los días, desde marzo del año pasado hasta la fecha de la publicación de este libro, han enfrentado la adversidad. El libro también es respuesta a los comentarios vertidos en innumerables reuniones sostenidas con colegas, profesores, alumnos y trabajadores, quienes expresaban su preocupación por la salud propia y la de su familia. Reuniones en las que nos preguntábamos todos acerca del futuro de las clases, las prácticas clínicas, los laboratorios, qué va a pasar con el semestre, cómo vamos a impartir las clases, cuándo se abrirán los escenarios clínicos, se agolpaban en maratónicas sesiones de trabajo en línea y cuyas respuestas fuimos construyendo entre todos, dando rienda suelta a la imaginación y registrando las expresiones plurales de la comunidad y de las enfermeras clínicas y comunitarias. Dentro de este cúmulo de ideas se empezó a destacar la propuesta de registrar las vivencias generadas en torno al virus. En un primer momento se abrió un foro en la plataforma Soaye del ENEO, en donde nuestros alumnos y docentes contaban sus historias derivadas de su práctica profesional. Posteriormente lanzamos una convocatoria para la publicación de un libro denominado Enfermería y COVID-19, la voz de sus protagonistas. Esta convocatoria rebasó con mucho nuestras expectativas. El resultado es este libro que hoy tenemos a su disposición. Se torna también en un hecho testimonial y de denuncia, ya que en México han fallecido un número inaceptable de enfermeros y enfermeras, médicos y médicas e integrantes de los equipos de salud. Ello a pesar de encomiables esfuerzos realizados en diferentes frentes: la UNAM, la sociedad civil, el poder político y legislativo, en fin, un cúmulo de equipos que se han entregado de protección personal y se han desarrollado diversas estrategias de capacitación, cursos, talleres, cápsulas, videos y demás herramientas que han contribuido indudablemente a mitigar los riesgos de contagio. Por eso, a todas luces, ha sido insuficiente. Se requiere un mayor compromiso de los 3 niveles de gobierno y mejor capacidad por parte de las dependencias del sector salud, así como una mayor responsabilidad de la ciudadanía. La UNAM también ha desplegado estrategias diversas de apoyo a la realización de las labores docentes, de investigación y difusión de la cultura, lo cual nos permite hoy tener actividades de mejor calidad y además que éstas no se interrumpan. La universidad avanza.
Expreso mi reconocimiento a los académicos y académicas de la UNAM y en particular del ENEO, así como a los trabajadores del sector salud, población estudiantil y familia, por el esfuerzo realizado en pro de la continuidad de los esfuerzos formativos universitarios y para la conclusión de esta obra. De manera especial, expreso mi reconocimiento a la Facultad de Artes y a su director, el doctor Gerardo García Luna, y a su excelente equipo de colaboradores por haber hecho suyo este proyecto y también que sea una obra artística testimonial en beneficio y en conmemoración y honor a las enfermeras. Se agradece también la participación en esta obra del señor rector de la universidad, el doctor Enrique Graue, quien desde un primer momento reconoció la iniciativa, la apoyó y prologó el documento. Gracias, doctor, por su solidaridad con la enfermería y con la enfermería universitaria. Gracias a los autores de los textos, ilustradores y compiladores. Como lo dice la dedicatoria, este libro es un homenaje al personal de salud fallecido a causa de COVID-19, pero también un reconocimiento a los que todos los días, de mañana, tarde y noche, se encuentran al frente de la emergencia sanitaria más grande de los últimos tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Zárate, por esta excelente introducción, génesis de lo que ha sido esta maravillosa publicación. Y bueno, maestra doctora Ana Rita Castro, autora, coautora, impulsora, gestante de este libro. ¿Cómo surge la idea del libro? Porque aunque ya la maestra Zárate nos dio una explicación interesante y precisa, pues tú estuviste desde que era solamente una idea involucrada. Entonces, ¿cómo es que surge esta idea de libro, Ana Rita? Hola, maestro Francisco, también compañero, colega y también compilador de esta gran obra, no porque estemos nosotros, sino por todas las voces que recogen, ¿no? Bueno, había una necesidad, Francisco, muy urgente, ¿no? De expresar en la pandemia todo el sentir de enfermería, ¿no? Recibíamos, como tú dices bien, la maestra Zárate ya decía que se abrió un espacio en el Suayet, y creo que sí había una necesidad grande de lo que estaban sintiendo los trabajadores de salud, y bueno, especialmente enfermería, que es el que estamos cercanos y nos toca, ¿no? Entonces, eran momentos, me acuerdo, de angustia, de pensar todo lo que estábamos viviendo también en la enseñanza y todo eso. Y en una reunión con la directora, con la maestra Zárate y también la doctora Ostiguín, platicando, pues surge la idea de este libro, ¿no? Y la maestra Zárate me da un voto de confianza y me dice, pues vamos, ¿no? Como manos a la obra, vamos a hacer, pero quiero, ella sí, como quiero que sea amplio, ¿no? Que se expresen, que se pueda recoger las distintas voces de las enfermeras y enfermeros que están a lo largo, ¿no? Del país. Y la verdad es que también hay que decir que Francisco, que nos superó mucho las expectativas, ¿no? Pensamos, no sé, que íbamos a recibir quizás, no sé, 60 textos, algo así, que íbamos a hacer, y no, recibimos mucho más de 300 textos y de todo, de distintas partes de la República. Mira, de San Luis, Potosí, de Morelos, de Puebla, de Mexicali, de Yucatán, de Colima, así de distintas partes, entonces de los institutos nacionales de salud, de hospitales, del INSS, de las unidades familiares, o sea, fue como muy amplio y eso nos sentíamos con mucha felicidad, pero también con mucho compromiso, ¿no? De que venía una fuerte cascada así de trabajo, pero fue también una linda experiencia. Tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, claro, sobre todo después de que
Pues en el 2020, que tú sabes y nuestros oyentes también, quizá, el 2020 había sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Año Internacional de la Enfermería y la Partería, y la ENEO, y creo que todas la UNAM, pues, por supuesto, y todas las escuelas de enfermería de México, pues estábamos listos para celebrar con bombo y platillo este acontecimiento. Nosotros, por ejemplo, en la ENEO ya habíamos programado un concierto conmemorativo con la OFUNAM en la sala Nezahualcóyotl. Ya teníamos programada una carrera de la salud en todo el circuito de Ciudad Universitaria y que terminaría en el Estadio Olímpico Universitario. También teníamos ya comprometido con la Lotería Nacional la emisión de un billete conmemorativo, y todo eso se desplomó, se vino abajo cuando apareció la pandemia, pero pues en contraparte surgieron una serie de proyectos que pues no habíamos considerado y que al final de cuentas la pandemia puso en la agenda, ¿no?, de la sociedad mexicana a la enfermería, no por las razones que hubiésemos deseado, pero sí por la necesidad propia de la enfermedad. Entonces, una de las ideas que surgieron o de los proyectos que pudieron consolidarse, pues fue este libro. También dos murales que se colocaron, que se instalaron, que se pintaron aquí en las instalaciones de la escuela. Un mural exterior sobre periférico, enfermería y COVID se llama, y son todo lo que es la barda perimetral de la escuela se intervino por parte de alumnos y de profesores de la Facultad de Artes y Diseño, y quedó plasmado en este mural el trabajo cotidiano de las enfermeras y los enfermeros, tanto en el hospital como en comunidad y en familia. Y el otro proyecto que también se derivó de la pandemia durante el año pasado, pues fue el mural del maestro Alfredo Nieto, un mural monumental que se instaló, que se pintó en el patio central de la escuela y que se denomina ENEO, Vocación por la Vida. Esos tres proyectos emergieron como producto de la coyuntura a que nos enfrentó la pandemia. Y bueno, un poco el contexto, ¿no?, en el que surge el libro. Ya tú nos explicabas la génesis de cómo fue que se sacó una convocatoria. Hubo una convocatoria pública para enfermeros y enfermeras que estuviesen ya ejerciendo la profesión, y también para alumnos. Y entonces nos dices, ¿verdad?, que se recibieron más de 300 textos. El libro se sometió a dictamen, como ocurre con todas las publicaciones que hace la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, siguiendo los criterios de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. Se sometió a dictamen. Se eliminaron bastantes textos por diversas circunstancias, y me parece que quedó un producto hermoso, ¿no? Exactamente, con un contenido que pues aborda la parte clínica, la parte docente, la parte vivencial de los compañeros que ejercen que practican la enfermería o que estudian enfermería. No sé, Rita, tú que estuviste más cerca, doctora Ana Rita Castro, de todo este proceso, ¿cambió en algo la vida de los autores? Muchos de los autores de los ensayos o de los testimonios incluidos en este libro, pues no son escritores que se dediquen, digamos, frecuentemente a escribir, por no decir que escritores profesionales. En muchos casos fue la primera vez que escribieron o que publicaron un texto. ¿Tú has tenido contacto con ellos? ¿Cambió en algo esta catarsis o el ejercicio escritural? Sabemos todos, siempre es catártico, desde escribir una carta de amor y volcar allí todo lo que no se vive o se vive con la persona amada, hasta escribir un testimonio de alguien que padeció COVID o de alguien que atendió a enfermos de COVID. Es un acto liberador escribir. ¿Tú tienes idea de qué pasó con algunos autores de estos textos? Yo creo que esta pregunta, Francisco, es muy pertinente porque me conecta un poco con esto que comentaba. Sí, por supuesto, fue sometido a un proceso de dictaminación. Es una obra, pues, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, de la UNAM. Y finalmente quedaron
112 textos que pudimos organizar en 3 grandes secciones, ¿no? Y en ese sentido me conecta con esto que me preguntas, porque lo que más recibimos, y creo que eso es algo muy valioso de resaltar en esta obra, es que por primera vez se dio espacio a las enfermeras que están ahí en la primera línea de batalla. Y así se llama la primera sección del libro, Enfermería en la primera línea de batalla. Entonces escribieron enfermeras que estaban allí, de tercer nivel, que se enfrentaban a todo lo que es el equipo de protección personal. Fue un tema muy recurrente, ¿no? Y que contaban y luego escribían correos agradeciendo a la maestra Zárate, uno, por la idea, por esta iniciativa, y dos, por poder ellas tener la posibilidad de expresar lo que ellas pensaron que nunca iban a vivir, ¿no? Que vivir este miedo en una pandemia, pero decir, salgo adelante y voy a atender a los pacientes. Y además hay otro relato también que conecta, que decía, ya me da dolor porque ya no son pacientes, ya son números, tenemos que estar alejadas. Entonces, yo creo que sí cambió sus vidas. Algunos los expresaron en correos, en mensajes de texto, donde agradecían realmente, por eso reitero, a la maestra Zárate, pues como la compiladora y la coordinadora de este gran proyecto, donde decían, también podían expresar, por ejemplo, el miedo que sentían de contagiar a sus familiares. Recordemos que esta convocatoria sale principios de mayo. Entonces era el momento en el que primero no se tenía tanto conocimiento del comportamiento de la pandemia, ¿no? De la enfermedad. Entonces ellas estaban muy asustadas. Había un proceso de reconversión hospitalaria que realmente no solamente fue para ellas a nivel profesional, sino también a un nivel emocional. Entonces hay muchos temas sobre, por ejemplo, salud mental, ¿no? Toda la angustia, la ansiedad que vivían de sentirse contagiadas. Hay un relato que cuenta de que soñaba que en sus cabellos se quedaba alojado el virus, ¿no? Y que ella después no podía acercarse a sus hijos, que tenía miedo que su mamá ya era una persona con cierta edad y que la podía contagiar. Entonces, todo eso creo que sí, de alguna manera, como dices, sí fue sanador escribir, y creo que sí cambió sus vidas, ¿no? En este contexto y desde la enfermería. Entonces, me parece que esta primera sección es muy linda. Hay una también de relatos y testimonios, pero esta primera sección de enfermería en la primera línea de batallas cuenta enfermeras también. Este libro por eso recoge tantas voces, ¿no? Enfermeras especialistas, enfermeras que estaban del primer nivel, pasantes que tuvieron que también asumir allí por toda la edad y la comorbilidad, que eran factores que también restringían, ¿no? El actual de enfermería. Escribieron de enfermeras de puestos medios, directivos, ¿no? Entonces es como un gran crisol que nos muestra. Muchas también agradecían, por otra parte, de poder escribir en un libro de la escuela. Decían, es la máxima escuela, la mejor escuela del país, y estoy aquí escribiendo. O sea, no te imaginas lo agradecida que estoy, ¿no? Y de poder expresar el miedo que sentí durante esta pandemia, pero que también me impulsó a estar allí en la primera línea de batalla, ¿no? Lamentablemente, esto que dices, este miedo o esta fobia, pues no era ficticia, no era irreal. Sabemos por las estadísticas que el personal fallecido de enfermería, enfermeras y enfermeros, a causa de la pandemia en México es el más alto de todo el mundo. Es decir, y ahorita que estamos en este tercer pico, pues se repiten situaciones lamentables de falta de equipo, enfermeras y enfermeros que tienen que comprar sus guantes, sus mascarillas con su propio salario porque sus hospitales no les proporcionan estos equipos básicos de protección personal, ausencia de medicamentos, contradicciones entre la política de salud del gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. En fin, es un verdadero galimatías esto, y
todo este caos que leemos o que nos enteramos en las noticias, en el caso del personal de enfermería, pues repercutió de manera directa con este miedo que dices, con las enfermedades y lamentablemente con el fallecimiento de un gran número de profesionistas de la salud. Incluso pues leímos, nos enteramos nosotros de alumnos recién egresados de la escuela que fallecieron apenas incorporados al mercado laboral. Entonces, pues es lamentable que se haya presentado ese tipo de situaciones. Afortunadamente, en el caso pues, el personal de nuestros pasantes, la UNAM, y a través de la Fundación UNAM, la UNAM y la escuela, obtuvieron recursos para comprar equipos y proporcionárselos a nuestros alumnos. Acaba de iniciar el servicio social correspondiente a este año y vinieron los alumnos aquí a la escuela por sus equipos de protección personal, porque los hospitales los tienen verdaderamente con una mano atrás y la otra adelante. Esto que dices de cómo impactó en las personas, en los autores, el hecho de haber publicado, digamos, también tiene su correlato a nivel social. Socialmente, cuando inició la pandemia, el personal de enfermería era motivo de crítica, incluso de agresiones, y de una manera muy rápida cambió esa perspectiva, y entonces ahora lo que vemos es un enorme reconocimiento, un enorme agradecimiento social hacia este personal de enfermería por todos los sacrificios, lo que implica, por ejemplo, nos han comentado, ni tú ni yo somos enfermeros, a pesar de que somos profesores de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Tú eres doctora en salud pública y yo soy maestro en letras, pero estamos absolutamente compenetrados del espíritu, de la filosofía, del cariño que en esta profesión se tiene, ¿no? Hacia los cuidados, hacia los pacientes. Entonces, bueno, cómo cambió la perspectiva, ¿no? de la sociedad respecto del gremio de enfermería, y de haberlos agredido en un principio, insultado, culpado de cosas absurdas, pues al final de cuentas se les dio un enorme reconocimiento, ¿no? El estar jornadas de 8, de 10 horas con el equipo de protección personal, sin poder ir al baño, sin poder tomar agua, sin poder salir, porque implicaba desechar el equipo, el miedo de llegar a su casa y contagiar a la familia, el enfermarse, el ver que los colegas estaban falleciendo, pues es algo pues, que no se le desea a nadie, ¿no? Y repito, lamentablemente estamos ahora en esta tercera ola cambiando, ¿no? Quisiera explicar, la doctora Ana Rita y yo somos compiladores, la maestra Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, es compiladora también, y la doctora Rosa María Ostiguín Meléndez, que es la secretaria general de la ENEO, y tanto la maestra Zárate como la doctora Ostiguín no están presentes en este momento porque tienen sesión del Consejo Técnico, pero nos pidieron que les agradeciéramos el que estén participando en esta sesión y que pues se interesen por esta publicación, particularmente por este libro, pero en general por las publicaciones de la ENEO. ¿Cómo se puede adquirir el libro, doctora Ana Rita? Bueno, ahora que estamos dependemos del color del semáforo, pero hay que decir que también el libro tiene un link, ¿no? En la página oficial de la escuela, pero si usted lo quiere adquirir, y aquí vamos con la publicidad, puede ir a la escuela y comprarlo, ¿no? Quiero ahí entonces preguntarle al maestro Francisco, que estuvo más también a cargo de esta parte. Es un libro hermoso, o sea, es para tenerlo. Creo que cualquier trabajador de salud, cualquier docente, personal académico, debería tener este libro en su biblioteca, porque además de que es histórico,
y que recoge todo, que tiene este reconocimiento a todas estas enfermeras y enfermeros en la primera línea de batalla y también a quienes estaban en las instituciones formadoras, hay que decir, ¿no? Porque esta es la segunda sección del libro, tiene que ver con esta formación de enfermería ante una nueva realidad, ¿no? Todo lo que implicó la reingeniería de la enseñanza, las aulas a distancia, vía remota, exactamente. Entonces, fue todo un cambio que también colocó, y aquí están plasmadas las voces también de los profesores, ¿no? De enfermeras y enfermeros que son profesores o quienes están también ahí trabajando temas de enfermería y del cuidado, también están en este libro, ¿no? Entonces creo que también tiene una información, insumos importantes para trabajar. Y la última parte tiene que ver con los relatos y testimonios que están sobre todo pues, en primera persona, son sus vivencias, microhistorias, hay uno del juego de la vida, son realmente, hay una que escribe que estaba en las nubes, ¿no? Que se sentía en las nubes, como un poco perdida, pero al mismo tiempo iba a trabajar. O sea, son como historias muy interesantes que no les voy a contar para que puedan comprar el libro y puedan revisarlo. Pero también el libro en sí mismo es una gran obra porque tiene unas ilustraciones hermosas que allí entonces Francisco nos puede comentar el trabajo que se hizo con la Facultad de Arte y Diseños, ¿no, Francisco? Es hermoso toda esta obra, así dan ganas solamente de hojearla y ver estas ilustraciones tan hermosas y de artistas tan renombrados, ¿no? Sí, ya la maestra Zárate en Ya lo la tocó. introducción mencionaba esto, y cómo se dio la vinculación con la Facultad de Artes y Diseño, que pues son entidades, son dependencias, la ENEO y la FAD de la UNAM, entonces no se podía esperar otra cosa de dos dependencias universitarias con este espíritu de generosidad. Pero hubo más allá del discurso, hubo una verdadera sinergia, una verdadera empatía, y hubo un aprendizaje recíproco que no concluyó con el libro ni concluyó con los murales. Ahorita, por ejemplo, se está llevando a cabo un diplomado entre la FAD y la ENEO sobre tatuajes. Entonces participan artistas del tatuaje de la Facultad de Artes y Diseño y enfermeras y enfermeros por todo el asunto de los cuidados, ¿no? Tatuarte la piel, pues es un acto estético y que tiene mucho simbolismo, pero también tiene implicaciones en la salud de las personas. Entonces, se está llevando a cabo este diplomado actualmente en educación continua. Pero decía que la maestra Zárate y el doctor Gerardo García Luna hicieron clic así, no sé si es exagerado decir que fue amor a primera vista, pero sí fue una sensación de hermandad, de compenetración, de complementariedad que se dio entre ellos y esta buena vibra pues bajó a todos los niveles. Entonces yo recuerdo que cuando venían los alumnos y los maestros y maestras y las alumnas, porque ahora hay que hablar así, a la escuela, a la ENEO, por ejemplo, pues no sabemos regularmente, los mexicanos no sabemos lavarnos las manos, llegamos y las metemos al agua y las frotamos así muy rápidamente y ya nos vamos. Y entonces estos alumnos de la FAD pues estaban maravillados con la técnica de lavado de mano, con las distintas técnicas de cuidado de higiene que se les enseñó. Y nosotros también pues maravillados, ¿no? Con el proceso de elaboración de los murales, cómo se hacen primero los bocetos, cómo se plasman en la pared, cómo van trabajando. Participó junto con la FAD un artista urbano, Caras Urbanas, este chico, que es pues una de las gentes más activas en la cuestión de la pintura mural callejera. Y pues se dio esta sinergia, ¿no? Entre la FAD y la ENEO. El libro, por lo tanto, tiene un prólogo de la maestra Zárate,
pero también del doctor Gerardo García Luna, director de la Facultad de Artes y Diseño, y por supuesto, pues fue un honor que nuestro señor rector Enrique Graue Huiches lo prologara y lo presentara, ¿no? Entonces, pues como dice la doctora Ana Rita Castro, hay textos para todos los gustos, desde textos escritos desde el hospital, desde la clínica, desde la comunidad, desde la intimidad de la biblioteca o del cuarto o de los autores, desde la profundidad de sus miedos, de tal suerte que pues es un bocado para los que nos gusta leer, es un bocado un plato que debe digerirse poco a poco y que tiene de todo, ¿no? Así como cuando uno llega a un buffet y eliges lo que más te agrada, pues este es un auténtico banquete literario que tiene en el centro como esencia, como condimento principal, pues a la enfermería. Así es. Sí, y también hay que decir, maestro Francisco, que se dio espacio para los estudiantes, ¿no? Los estudiantes también de la escuela y de otras escuelas de enfermería del país también escribieron, los pasantes. Realmente, sí, es un libro que así obedece a su título, ¿no? Enfermería y COVID-19, la voz de sus protagonistas, ¿no? Porque sí tiene toda esta diversidad de voces a lo largo de todo el libro. Y yo creo también que puede ser, también tiene aspectos de investigación para quienes están, por ejemplo, profesores y profesoras que impartan alguna asignatura de investigación cualitativa en enfermería, también es un material valioso, porque aquí están voces y comprender la perspectiva de estos distintos actores que estuvieron involucrados a lo largo de esta pandemia, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que cada vez que lo ojeo, que lo reviso, es hermoso los dibujos, ¿no? Veo también Flores Nightingale y todas estas, la verdad es que es una hermosa, hermosa obra que fue muy cuidada. Fueron días intensos en ese diciembre, que estaban también estos chicos, chicas, estudiantes de artes, que ya nos comentó el maestro Francisco muy bien, y imprimían una energía, ¿no? Particular allí a la escuela, y cómo iban riéndose también al mismo tiempo, cuando lavaban sus manos y todo. Entonces, creo que sí realmente fue un fruto de una colaboración, además de interinstitucional, de mucha, no sé cómo decirlo, de una afectuosa colaboración, ¿no? Entre la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y la Facultad de Arte y Diseño. La verdad que para mí yo tengo que decirlo aquí, es un honor estar de compiladora en esta obra con la maestra Zárate, liderando todo este proyecto y directora de la escuela, también con la doctora Rosa María Ostiguín, pensando los ejes y todo lo que tendría la convocatoria, y sin duda con el maestro Francisco, que es un gran colega, y de la mano aprendí también muchas cosas del proceso editorial, de los procesos de dictaminación, muy cuidadoso, él muy riguroso de todos los textos, ¿no? Y después escoger los dictaminadores, y fue un proceso de doble ciego, ¿no? Entonces se cuidó mucho eso, aunque también, por supuesto, con toda la intención de que se recogieran el mayor número de voces del país. También escribió gente, un enfermero de Barcelona, una enfermera de Chile, ¿no? También de otras partes, ¿no? De otros países. Entonces yo creo que sin duda es una obra para poder adquirir, abrazarla y tenerla allí en la biblioteca como esta, cuando uno ve su biblioteca, ¿no? Y además con estos colores tan atractivos, me parece que es linda para mirarla, ¿no? Muy bien, Rita, pues cuánta elocuencia. Yo creo que el público que nos está escuchando después de oírte va a entrar a nuestra página para consultar la versión gratuita en PDF que tenemos del libro, o quienes, como es el caso de muchos, nos sentimos atraídos por el objeto, por el libro en físico,
pues podrán adquirirlo aquí en la escuela. Quisiera despedir esta transmisión, en primer lugar agradeciéndole al público que nos escuchó, invitándolo a que compren o consulten el libro, repito, en la página de la ENEO. Agradecer, por supuesto, a nuestra secretaria general, la doctora Ostiguín, Rosa María Ostiguín, y a la directora de la ENEO, la maestra Rosa Zárate, por el impulso, por el apoyo incondicional a este tipo de trabajo de promoción y de extensión de la cultura. Y también agradecer a los organizadores de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud, a la Facultad de Medicina, a su director, al doctor Germán Fajardo. Es la sexta edición de la feria y cada vez la ENEO ha participado ya en todas y cada vez sentimos que va mejorando en cantidad y en calidad. Y nosotros pues, ya tenemos listo material para la séptima feria en el 2022. Así que muchas gracias a los colegas, a los compañeros de la Facultad de Medicina y a los coordinadores de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, muchas gracias. También me uno al agradecimiento del maestro Francisco. Gracias por escucharnos. Y sin duda, Enfermería COVID-19, la voz de sus protagonistas, está allí para que pueda ser apropiada por cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias.